Bienvenidos a Mente Activa, un espacio para quienes buscan aprender constantemente sobre la educación, inclusión y la transformación social. Hoy hablaremos sobre los lineamientos de prevención, detención y atención a violencias, discriminación de género en la institución educativa superior. Para ello contaremos con la compañía de varios invitados que nos guiarán en un desarrollo sobre los protocolos efectivos dentro del marco de la política de educación inclusiva e intercultural. Acompáñanos a esta conversación, que es algo clave para que sumemos esfuerzos en construir una educación más segura, equitativa y sin violencias. Acompáñanos. La violencia basada en géneros en las instituciones educativas superiores es un tema que debemos abordar con bastante urgencia. Desde la década de los 70, muchos movimientos feministas y normativas internacionales han impulsado la lucha por los derechos de las mujeres. Es importante establecer que las instituciones educativas deben generar estos protocolos que aseguren la prevención y la atención integral de estas situaciones. Para eso, nuestra invitada Inés abordará un poco más ese tema, esas orientaciones generales que se crean en el marco normativo de los protocolos de la intención integral. Buenos días, Andrés, gracias por invitarme a tu programa. Ante todo, quiero compartir con tu audiencia los avances que en materia de protección de derechos de la mujer se plantean desde las instituciones de educación superior en cuanto a la prevención, detención y atención a las violencias basadas en género. Comprender el alcance y la naturaleza de la violencia que afecta a las mujeres en sus campus es fundamental para determinar las acciones y estrategias que permitan dar respuesta adecuada. La prevención es fundamental para evitar posibles agresiones desde la institucionalidad. Esto se logra a través de una pedagogía donde se reconozca la importancia del tema desde una cultura de sensibilización y formación en perspectivas de género y educación en derechos humanos. Los lineamientos que fundamentan los protocolos están basados en el género, por el alto índice de la violencia contra la mujer y acoso sexual. Sin embargo, se reconoce que es una situación que puede afectar a las personas sin distinción de su sexo. Este enfoque de género tiene como meta la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres con el fin de garantizar la igualdad de derechos. Esto mediante el reconocimiento de la dignidad de las mujeres como seres humanos y la valoración equitativa desde las Naciones Unidas se promueve una política en pro de la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación. A nivel normativo existen un conjunto de leyes, reglamentos y tratados a nivel internacional y nacional que establecen cómo prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Muchas gracias a nuestra invitada Inés por darnos las orientaciones generales frente a estas violencias de género. Pero no nacen dudas de dónde están las acciones y esas orientaciones en torno a los derechos humanos. Y para eso, nuestra invitada, la licenciada Sandra, nos regalará un poco más a detalle esa información de qué orientaciones se toman en cuenta dentro de los derechos humanos. Bienvenida, Sandra. Gracias por la invitación al programa, encantada. Bueno, el impacto de las violencias de género y el acoso sexual contra las mujeres es reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 3 establece que la violencia contra las mujeres es una violación al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. De igual manera, la declaración contiene aparte sobre el derecho a no ser sometida a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, al derecho a la igualdad y protección de la misma, al derecho a acceder a la justicia y también a circular libremente y a reunirse y asociarse. El modelo ecológico integrado, por su parte, permite explicar los vínculos entre las violencias de género y los factores individuales y contextuales, de manera que se puedan abordar eficazmente los factores de riesgo en el nivel personal, en sus relaciones, en la comunidad, en los ámbitos social, cultural, económico e histórico, así como identificar los obstáculos que contribuyen a perpetuar las violencias o los factores que favorecen las transformaciones. La denominación de violencias de género o basadas en el género se refiere a todas las formas de violencia dirigidas a asegurar la vigencia del sistema de género enraizado en relaciones de poder históricamente desiguales
que sobrevaloran lo tradicionalmente asociado con lo masculino y subvaloran lo femenino. En cuanto a los derechos, obligaciones y responsabilidades en la prevención, detección y atención de las violencias basadas en género, se entiende el concepto de atención como el conjunto de acciones articuladas que en respuesta a los marcos normativos abordan a las personas afectadas por violencia de género y desde su competencia garantiza la protección, estabilización y en lo posible la restitución de sus derechos a través de la coordinación intra e interinstitucional. Esto incluye los derechos de las personas afectadas por violencias de género, las competencias del Ministerio de Educación Nacional y las competencias de las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora bien, continuando con el tema tan importante de hoy sobre las violencias de género, existen unos elementos que fortalecen las políticas institucionalmente, es decir, las instituciones también tienen unas herramientas para esto. Primero, partiendo desde la misma autonomía institucional de las universidades. Las universidades deben brindar aquellas gestiones políticas que permitan que se lleven a cabo políticas claras y declarativas frente a la violencia de género. Ahora, una de las políticas, por ejemplo, puede ser la tolerancia cero tolerancia frente a casos de violencia de género que se dan dentro de las instituciones educativas. Para eso existen fundamentos legales y protocolos que se establecen para salvaguardar la posición de las mujeres frente a la violencia de género. Estos protocolos deben articularse con la normativa interna de la institución, deben vincularse un poco con toda esa parte de los reglamentos que tienen las instituciones universitarias y además debe haber un presupuesto específico para atender este concepto de violencia de género. Muchas instituciones de educación superior, universidades, ya tienen en su centro lo que es la oficina de género, esa oficina donde se atienden estas violencias de género, ya que es un espacio donde es muy recurrente. Ahora, para hablar un poco más sobre aquella información, nos acompaña Matt, que va a hablar sobre aquellos elementos que se quedan a partir para la construcción de estos protocolos. Bienvenido, Matt. Mi nombre es John Hill. En cuanto a las estrategias para la construcción de protocolos de identificación, detección y atención de las violencias basadas en géneros o VBG y acoso sexual, se buscan articular orientaciones que garanticen una respuesta oportuna e integral a las víctimas de manera confidencial con el manejo de sus datos y que esté llevado a cabo por un personal idóneo y capacitado, que a su vez actúe según la complejidad de la problemática y los alcances de las instituciones, en la medida que las IES tienen labores de prevención, atención y sanciones pedagógicas en un marco de garantía de los derechos humanos que evite la revictimización y apele a la no repetición de las VBG, teniendo en consideración la labor educativa, ya que se carecen de competencias judiciales desde las mismas. En ese orden, de manera más clara, las orientaciones tienen como principio la atención integral, clara y transparente con atención y seguimiento de la IA, la protección de datos y la confidencialidad, el brindar medidas de protección tanto interna como externa, un debido proceso, la potestad de la víctima de trabajar con el presunto agresor y por último el acompañamiento con un trato dignificante, humanizado y garante de derechos humanos. En un nivel más específico y desde varias dimensiones, la primera, de un enfoque interseccional, se busca la cero tolerancia a las VBG en el que se sensibilice, se forme y se informe sobre las conductas que se reproducen y se sostienen en estas violencias. A nivel de gobernabilidad, se invitan a que con cierta autonomía se impulse la creación de dependencias especializadas a nivel institucional para hacer seguimiento a este tipo de casos. A nivel de prevención, se fomente una cultura nuevamente de cero tolerancia a estas conductas desde niveles individuales, racionales, comunitarios y sociales. A nivel de detección, se busca reconocer y trabajar sobre las conductas presentadas en este marco dentro de las IES para combatir tales problemáticas. Y por último, tenemos las atenciones o las rutas de atención, que corresponde a rutas claras con un paso a paso que permitan abordar de manera eficaz las situaciones. Muchísimas gracias, Matt. Bien, para dar dando cierre al tema tan importante que estamos trabajando hoy, como son las violencias de género, tenemos dos intervenciones muy importantes.
que nos hablan sobre los marcos internos y externos que se dan sobre la atención a las violencias de género. Bienvenidas nuevamente, Inés y Sandra. Andrés, siguiendo la dinámica de explicar un poco acerca de las orientaciones para la construcción de la ruta interna de atención a las víctimas de violencia de género, debemos tener claro que estas son herramientas que permiten a las instituciones que orientan la prestación de los servicios y las medidas definidas, así como los que corresponden a los demás sectores en los ámbitos local, departamental y nacional. La ruta interna permite a los equipos interdisciplinarios, cual comité establecido, la intervención para actuar de manera oportuna. Es importante que dentro de estas rutas las instituciones de educación superior identifiquen acciones que responsabilicen a las personas que ejercen violencias de género. Estas rutas tienen 6 momentos. La primera es la detección de violencia de género. Segunda, atención inicial. La tercera, atención en salud física y mental. Cuarta, orientación jurídica y medidas de protección. La quinta, la remisión de informe de hechos. La sexta, el seguimiento y cierre del proceso. En todo caso, Andrés, se debe proceder atendiendo los pasos de la ruta, sin desconocer que todas son importantes. Sí, gracias, muy contenta de estar en el programa. Para la ruta de articulación con actores externos a las instituciones de educación superior, se han identificado algunos sectores que concurren necesariamente en la atención a la violencia de género y que en cumplimiento de sus respectivas responsabilidades conllevan la garantía de los derechos de las personas afectadas. Por ejemplo, el sector justicia. En este sector se incluyen la Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el sector salud, con la intervención de la Secretaría de Salud Departamental, Distrital y Municipal en instituciones prestadoras de servicios. Sector de protección, incluida la Policía Nacional, las inspecciones de policía, las comisarías de familia, las alcaldías municipales y distritales y la Unidad Nacional de Protección. El Ministerio Público también contribuye y en su misión de ser garantes de los derechos humanos de las víctimas cobran un papel importante la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. Por otra parte, es necesario que las acciones de detección, prevención y atención de las violencias y las discriminaciones de género incorporen y habiliten mecanismos de seguimiento a fin de garantizar su adecuada y completa implementación. En consecuencia, se proponen algunos mecanismos: impulsar al interior de las instituciones de educación superior la creación de observatorios de asuntos de género, promover la inclusión y adecuación de instrumentos estadísticos oficiales, censos, encuestas, registros administrativos, elaborar informes periódicos sobre las acciones de detección, prevención y atención que se han realizado, diseñar un espacio virtual dentro de las páginas web de las instituciones de educación superior de carácter específico sobre acoso sexual e incorporarla a la web institucional, evaluar las acciones ejecutadas, realizando seguimiento de las acciones de sensibilización y protección. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por su participación en el programa. Bien, para finalizar, tendremos la intervención de Matt sobre la propuesta de indicadores de prevención, pero no sin antes irnos en dar este mensaje para terminar. Construir una universidad libre de violencia y discriminación de género es un compromiso de toda la comunidad educativa. Implementar esas estrategias o esas políticas claras que tengan un respaldo legal, que se utilicen los recursos adecuados en un enfoque de tolerancia cero, es clave para garantizar espacios seguros e inclusivos en las universidades. Sigamos impulsando ese cambio. La educación transforma la realidad. Bien, nos vemos en otro nuevo episodio de Mente Activa. En lo que respecta a los indicadores y mecanismos para prevención, seguimiento en materia de derechos humanos y género, se promueve que estos protocolos y rutas de atención dentro de las IES a su vez sirvan como insumo o como fuente de trabajo en materia de monitoreo y seguimiento de los avances y logros sobre la implementación de los mismos. Para esto se sugiere que este trabajo nos permita medir el alcance, la incidencia y la prevalencia de estas violencias, que contemple la posibilidad de hacer comparativas de tiempo y espacio frente a estos hechos, que permita abordarse desde varias ópticas, en el sentido de que pueda ser desglosado por edad, gravedad, frecuencia y otros criterios relevantes como discapacidad o grupo étnico según la situación y la complejidad del caso. En ese orden, el trabajo como fuentes de estos indicadores invita a que los objetos de los datos permitan evaluar y afrontar de mejor modo las problemáticas relacionadas a este tipo de violencias.